campesino de Tungurahua. Sí. Ujú. Entonces no todavía. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y estamos listos, como anunciamos al terminar la entrevista con Robinson Huachagmira, listos para entablar la conversación aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural con Isaías Quinatoa. Él es de la parroquia de Quinzapincha, el Yambo nos decía, de Tungurahua. Así que vamos a conversar en breves minutos, en breves segunditos nada más, con Isaías Quinatoa. Él es dirigente de Recursos Naturales y Territorio del Movimiento Indígena y Campesino Tungurahua, pero es escritor. Y justamente este tema, cómo combina y cómo resisten los pueblos originarios mediante la literatura. En unos segundos volvemos con Isaías Quinatoa. Y estamos ya listos vía Zoom, vía estas plataformas tecnológicas que nos unen, nos ayudan a conectarnos. Estamos con Isaías Quinatoa de la parroquia de Quinzapincha de Tungurahua, en este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional en La Tulpa, que me imagino que también allá por Tungurahua todavía conservan esa tulpa para estar reunidos. Isaías, buenas tardes, bienvenido a APAC TV. Allichishi, Tukuy Mashikuna, Alichishi Mashi. Wamrakuna, Kuitzakuna, Yupaychani. Sí, precisamente nosotros, igual como pueblos y nacionalidades, pues siempre la Tulpa ha sido un espacio de intercambio de conocimientos y saberes ancestrales, al menos en nuestros territorios. Aparte de eso, de la Tulpa, también la chacra ha sido uno de los espacios en donde podemos nosotros compartir diferentes conocimientos y saberes ancestrales. Muy encantado de estar aquí, gracias por la invitación a APAC TV y pues estamos aquí para generar esos intercambios, ¿no?, de conocimientos. Muchas gracias, Isaías. Estábamos mirando cuando Inés, una compañera del pueblo Natabuela, de aquí de la provincia de Imbabura, nos decía, por favor, o qué posibilidades hay un espacio en La Tulpa para Isaías. Con mucho gusto, encantada, nos conectamos. Pero la cuestión era conversar sobre la literatura, la resistencia a través de la literatura de los pueblos originarios. Y acaba de publicar Yacuta, Camajcuna, Guardianes del Agua, Quizapincha, el Yumbo. Y mientras conversábamos con Isaías, nos enterábamos de toda esa conexión de los pueblos y nacionalidades, montubios, afros, mestizos, desde el noroccidente de Pichincha, Imbabura y lo que continúa de la sierra ecuatoriana y más, Isaías. Sí, precisamente, bueno, para nosotros, pues, el tema de la escritura, de la literatura, pues, es una lucha, ¿no?, de años de nuestros abuelos y abuelas, y que precisamente recientemente se está ya cristalizando. En los momentos anteriores, nuestros abuelos y abuelas eran muy inteligentes y guardaron todos esos conocimientos y saberes ancestrales de manera oral. Obviamente por la falta de derecho a leer y escribir, a acceder a una educación justa y equitativa, ¿no? Actualmente, pues, los profesionales, los compañeros ya jóvenes de pueblos y nacionalidades, pues hemos tenido la dicha de acceder a la educación y obviamente desde la educación, pues ya a leer y escribir. Entonces creemos que es factible y pues justo que nosotros ahora pues empecemos a dar voz a nuestras comunidades y a nuestros pueblos y obviamente a contar la historia desde nosotros,
porque muchas de las veces han venido gente del extranjero a darnos escribiendo y a darnos Exacto. investigando, y obviamente ellos interpretan a su modo y a su manera. Entonces creo que es factible que nosotros los jóvenes empecemos a escribir desde nuestra realidad, desde nuestra filosofía, desde nuestra cosmovisión. Y obviamente el material que recientemente acabo de publicar, que es precisamente Yakuta Kamakuna, Guardianes del Agua, ¿Y qué está Quizá Pincha escrito el aquí? Yumbo, habla de una memoria Ujú. oral de nuestros abuelos. Exacto, Isaías, ¿qué está escrito desde su percepción, desde su práctica ideológica, desde los saberes ancestrales en el tema de la transmisión de los conocimientos oralmente de los antepasados? ¿En qué se enfoca este libro de Isaías? Sí, precisamente Yakuta Kamakuna es una recopilación de una memoria oral y obviamente en primera instancia me gustaría compartir un poco de lo que Claro, trata el libro, si es que hay la posibilidad, sí podemos, como lo exacto, ahí están viendo está. en pantalla, básicamente es la contraportada que se lo puede observar, ¿no? Es la vestimenta del pueblo, del Yumbo prácticamente en esta celebración de los Yumbos. Y obviamente lo que contiene el libro, vamos a pasar precisamente a la parte del índice, en donde se va a abordar eh, precisamente esto. Se habla acerca de una introducción al pueblo Quizapincha. Este libro es el primero escrito por un Quizapincha y el primer libro del pueblo Quizapincha. Entonces, por esa Ujú. razón, en primera instancia se habla acerca del pueblo Quizapincha, la ubicación, la alimentación, la denominación de Quizapincha, el significado de Quizapincha, la organización comunitaria, parte de los apellidos recopilados por cada una de las comunidades. El pueblo Quizapincha se divide en tres zonas, la zona alta, la zona media y la zona baja, que aglutina precisamente a 18 comunidades. Posterior a esto se habla precisamente del ecosistema páramo, que es sumamente fundamental dentro de nuestro pueblo, Claro, ya que el agua. por esa misma razón se le considera como guardianes del agua. Precisamente es una zona de recarga hídrica y que brinda diversos servicios ecosistémicos para nosotros, no para los habitantes precisamente. Y Así habla un poco de la cosmovisión, de las huacacunas y de las... Sí, Isaías, estábamos hablando mientras nuestros compañeros del equipo técnico ponían a punto toda la plataforma tecnológica para conectarnos con Isaías, hablábamos sobre los yumbos y acaba de manifestar ahí que en la contraportada están la vestimenta de Quizapincha, de los yumbos. Y hablábamos también de los apellidos, que también está en el libro, nos decía Isaías. Y yo le preguntaba, ¿y el apellido Chuquiana? Chuquiana, ¿no? Decía, es originario uh de -huh. Quizapincha. Decía sí, y hay personas que no pueden ni siquiera pronunciarnos. Decía, por poco no le puedo pronunciar. Esta recopilación de esa memoria histórica, de la memoria de la lucha de los pueblos también, ¿qué conexión tiene con Imbabura, con el noroccidente de Quito, de pronto también con Intac en el cantón Santa Ana de Cotacachi? Porque ahí existen vestigios, comentaban, arqueológicos en Manduriacus, en la zona de Intac, que está más o menos cerca a Quito, hablando por Minto, por esos sectores, el río Guayabamba, etcétera, etcétera, y encontraron arqueología de yumbos. ¿Qué conexión en su investigación logró encontrar con estas provincias, con la provincia de Imbabura especialmente? Sí, precisamente, bueno, ahorita precisamente vamos a entrar a esta parte donde Uh-huh. se escribe acerca del origen del yumbo y obviamente yo me hacía siempre la pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen los yumbos? El porqué de la palabra Ajá. yumbo y el porqué también diversos atuendos del pueblo yumbo. Por ejemplo, acá en Quizapincha utilizamos lo que es la chonta, lo que es el Que le cabezote que está pase hecho con diversas plumas de loros. Entonces, siempre ha sido esa pregunta. Y obviamente Eh, dentro de la Isaías, investigación se llega Isaías, disculpe si me a, escuche, si le pone a su pantalla su imagen, sí, por favor, para poder conversar, porque teníamos solamente el índice del libro. ya.
Ya, Ya listo. estamos listos. Sí, Exacto, gracias. precisamente, dentro de la investigación, al menos aquí en Tungurahua, aquí en Ambato, pues no se encontraba, ¿no? El tema del Yumbo, por ejemplo. Entonces, al menos mi persona se tuvo que recorrer a Quito a hacer la investigación. Entonces, dentro de esta investigación se logra encontrar que el pueblo Yumbo es una cultura prequichua, precisamente, que tiene origen en el noroccidente de Pichincha, Ujú. entre Esmeraldas y Pichincha. Y desde ahí, pues Ya, ellos eran sumamente comerciantes y obviamente al ser comerciantes abrieron diferentes senderos y caminos que llega precisamente hasta la provincia del Cañar, Chimborazo, ajá. Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha y llegando también hasta Imbabura. Entonces, obviamente, al llegar a estos territorios, parte de la cultura yumbo pues se fusiona con la cultura existente dentro de ese territorio. Y es por eso que en el pueblo Quizapincha, parte de su atuendo del pueblo yumbo pues se fusiona con el atuendo del pueblo Quizapincha, quedando la kushma dentro del yumbo, por ejemplo, que es de color rojo igual, y obviamente el tema de la chonta. Asimismo, podemos encontrar diferentes tipos de vestimenta, por ejemplo, en el Inca, que es en Quito, en Pichincha, tiene una vestimenta diferente, pero obviamente la chonta siempre es representativo y Ujú. los cintillos de colores. Entonces, de Esa esa forma, conexión, ¿no? obviamente, en cada territorio fue teniendo claro, se fue fusionando, se fueron articulando culturas y obviamente parte de esa ceremonia ritual, de sus conocimientos, de la filosofía, pues prácticamente parte de esa cultura se quedó impregnado en esos territorios a los que ellos tuvieron acceso. El Isaías decía, el primer libro que habla de Quizapincha y el primer escritor quichua de Quizapincha que escribe. ¿Ha habido aceptación sobre estas investigaciones, el conocimiento que está plasmado en el libro Isaías? Sí, precisamente ha sido un trabajo sumamente complejo. Alrededor de 5 años prácticamente me ha 5 años. tomado recopilar toda la información y obviamente con eso, pues ya sentarme precisamente a sistematizar toda la información, porque una vez que tienes ya un bagaje de conocimientos, pues ahora ¿Por lo dónde que empiezo? falta es sistematizar. Exactamente, ya sistematizar. Y una vez sistematizado, pues al menos en mi persona yo creí que simplemente escribías y con eso ya mandabas y Que pues la impriman. editorial te lo imprimía, pero no ha sido ¿Y, así. y cómo ha Tenía que sido pasar por Isaías? A una ver. revisión. Sí, precisamente pasaba por una revisión donde dos compañeros tenían que aprobar precisamente, corregir, qué sé yo, el tema de la estructura de las oraciones, de los párrafos. Ajá. Y todo eso, pues prácticamente es lo que más tiempo, casi me tomó unos 6 meses más o menos de Ya. correcciones y estar sentado ahí con los compañeros que me ayudaron. Y obviamente es factible mencionar aquí al doctor Pedro Arturo Reino, que precisamente él me ayudó con las correcciones y con el prólogo, y de igual forma la doctora Yolanda Terán también, que me ayudaron bastante en ayudarme con todo esto, ¿no? Pero Pero una Isaías, vez que ya tenía corregido, ya tenía prácticamente, sí, pero Isaías, el estar ahí pendiente de que las personas que ayudaron a esa corrección, para que no se cambie el sentido o la investigación o la percepción ideológica o los conocimientos plasmados y que se escriban, como decía Isaías, en forma real, con conocimiento de causa de los que viven en los territorios, en este caso de Quizapincha. No se cambió nada. no, precisamente solamente se estructuró ciertas oraciones nada Ujú. más, y obviamente era un debate también con los compas, ¿no? Ellos me decían, a ver, ¿y por qué es esta cuestión? Y Ajá, obviamente yo les decía, es por esto, por esto, por esto. Y obviamente ahí decía, ah, entonces le esta pongamos así. o tiene que quitarse cierta cuestión, pero no sé para poder ponerlo así de esa forma. Le preguntaba a Y Isaías obviamente, por qué, porque se dan los casos cuando vienen los escritores, los internacionales, los nacionales, se llevan los conocimientos que tenemos en el Ecuador, pero muchas veces no, no escriben como debería ser, porque dice investigamos, investigamos,
pero no saben qué realmente obtiene o obtuvieron de esa investigación. Simplemente, entre comillas, con la disculpa de los escritores, se convierten en meros escritores de trasladar lo que investigaron, pero otra cosa es vivir en los territorios. Sí, precisamente parte de lo que está plasmado en el libro es una vivencia personal, porque yo he Ajá. sido también partícipe de la ceremonia ritual por mi comunidad, entonces la comunidad obviamente me ha elegido también para que sea partícipe, para que baile yumbo, y obviamente Ujú. de ahí nace, ¿no? Ese empoderamiento por la ceremonia ritual y obviamente por la cultura del pueblo Quizapincha, porque si no lo vives y no lo sientes, obviamente prácticamente no estás transmitiendo nada. Entonces, parte del libro obviamente también es una cuestión vivencial que mi persona lo ha vivido. Entonces, por ahí parte precisamente de lo que se pregona, ¿no? De lo que se habla, de que la historia debe ser contada por sus protagonistas, por aquellos que Claro. viven, por aquellos que lo sienten y por aquellos que lo practican. Isaías, guardianes del agua. El pueblo pinza, el pueblo Quizapincha hablaba de los páramos y cuidan los páramos, cuidan el agua que bebemos, cuidan el agua, esos guardianes del páramo. ¿Por qué este título, Isaías? Sí, precisamente el pueblo Quizapincha, del pueblo Quizapincha nacen varios afluentes que precisamente llegan a la ciudad de Ambato para el consumo humano, pero no solo para el consumo humano. Parte del noroccidente de Tungurahua, de las parroquias vecinas nuestras, pues llevan el líquido para el riego. Entonces usted sabe que es fundamental el riego. Sin agua, pues obviamente las plantas no producen. Entonces, toda esta agua es captada desde los páramos de Quizapincha. Y es por eso que precisamente nosotros, los pueblos asentados en estos ecosistemas sumamente frágiles, pues nos hemos convertido en los guardianes de este ecosistema. Pero al hacer actividades antrópicas en estos territorios, gracias a Dios aquí en Quizapincha todavía no se ha producido, como en muchos sectores, el tema de la minería, pues afectamos estos ecosistemas sumamente frágiles, ¿no? Que son de recarga hídrica precisamente para poder obtener el líquido vital. Y obviamente yo hago alusión a esta cuestión también que es, por ejemplo, los yumbos están articulando a esta cuestión de los conocimientos ancestrales con sus ceremonias para una descontaminación energética en Ajá. ciertos por ejemplo, lugares, en ciertas quebradas. Pogios, por ejemplo, hay muchos de los yachaks que van a hacer ceremonias rituales. Y usted sabe que también hay energías malignas y energías positivas, malas y positivas y negativas. Dependiendo cómo le vea el Entonces, ser humano, ¿no, la Isaías? ceremonia ritual, Isaías, para continuar con esta ajá, conversación de las ceremonias rituales en los pogios, en las vertientes, y cómo los guardianes del páramo, los guardianes de la yacu mamita, del agua, lo hacen en este sector tan importante de Ambato, de Tungurahua. Y volvemos después de un cortecito nada más, Isaías y seguidores de APAC TV. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María.
Y en el mes de la madre, Supermercado Santa María celebra a todas las super mamás del Ecuador, regalando $10 de compra de $300 cada una. Participas automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Dirección en Otavalo, calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados y domingos no hay atención. Cerramos en Supermercado Santa María. Celebramos a las supermamás. Y APAC TV y la productora APAC organizando ya el quinto sorteo. El quinto sorteo de Yactapi Sorteos. Y por el Día de la Madre, también esas madres maravillosas. Tenemos grandes premios patrocinados por Santiago Pastrana, que es el propietario de Solid Rock Restaurante. 2 menús especiales para mamá. Gracias también a Claudia Ponce, propietaria de chocolate artesanal Yumbos. Una canasta de productos Yumbos, son artesanales. Este 7 de mayo se estará sorteando estos premios. Uno de los requisitos, el Isaías Quinatoa, ya ahorita a ver ya su celular o luego de la conversación, uno de los requisitos es suscribirse al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo, y los requisitos ya se subirán en APAC TV para que usted conozca y se lleve pues de pronto a Ambato Isaías. Hay que suscribirse al canal de Yactapi Noticias Otavalo. Continuamos con los guardianes del agua y del libro que Isaías Quinatoa publicó hace momentos nomás, hace días atrás, para concienciarnos sobre el valor y el cuidado y cómo hay esa conexión entre las culturas, los pueblos originarios y también la resistencia a través de la literatura, a través de los propios escritores de territorios, de pueblos originarios. Ya no necesitamos, dice, quien nos describiendo Isaías. Sí, precisamente continuando, obviamente ha sido una lucha extremadamente fuerte la que nuestros abuelos y abuelos pues han abierto el camino, ¿no? Para que nosotros continuemos. Y obviamente es necesario y vital continuar con ese fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Y en estos momentos precisamente que estamos con esta pandemia, muchos de nuestros abuelitos, abuelitas están feneciendo y obviamente se están llevando todos nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Al menos yo creo que es fundamental de que los conocimientos académicos obtenidos en las universidades se articulen con los conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos y abuelas y vayan a la par. Entonces creo que ese es el reto precisamente de la juventud, de que vayamos articulando procesos y vayamos articulando también conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos, para que de esa forma nuestra ciencia milenaria que ha sido practicada in situ en los territorios, obviamente no fenezca con nuestros abuelos y abuelas. Entonces creo que estamos por ese camino. Qué bueno, y esperemos a tiempo. Lamentablemente el fallecimiento no solamente de Quisapincha, hemos escuchado varias informaciones acá a través de APAC TV, que muchos adultos mayores, muchos abuelos están muriendo en los pueblos y nacionalidades. A veces no llegan con la medicina ancestral también, ¿no? Con la medicina ancestral a tiempo porque son lejanos los sitios donde viven. Y qué bueno que la historia de las mamas, de los taitas, ya estén registrados y que sea el inicio, ¿no?, de Quisapincha, para que Isaías y otros escritores más sigan incursionando en la investigación. Usted, como dirigente de Recursos Naturales y Territorio del movimiento indígena de Tungurahua, Isaías, ¿cómo ustedes ven esta cuestión del desabastecimiento del agua, un derecho de los seres humanos? Sí, precisamente desde el movimiento indígena y campesino de Tungurahua hemos estado en primera instancia
trabajando en que los derechos colectivos obtenidos igual por la lucha de nuestros abuelos y abuelas en parte se asienten en cada uno de los territorios. Está en la Constitución, pero de ahí necesitamos que esos derechos aterricen en cada uno de los territorios. Y el tema de la sequía es un problema generalizado a nivel de casi todos los pueblos, se podría decir. Obviamente hay una pelea, es una cuestión social también en torno a la adquisición de este recurso. En nuestro territorio, por ejemplo, en Quizapincha, a pesar de que nosotros tenemos agua, por ejemplo, hay muchos sectores de las otras parroquias precisamente que se adjudican el agua y se van llevando el agua. Y obviamente nosotros teniendo ya nuestros páramos, el líquido vital, pues hay muchas de las veces que se nos arrebata. Entonces creería yo que es fundamental de que instituciones, los GATS provinciales, los GATS cantonales, parroquiales y obviamente también se articule con las organizaciones locales, las comunidades, para defender este recurso vital que precisamente sin ellos pues no podemos nosotros subsistir, ¿no? Entonces creería fundamental de que se dicte en primera instancia también capacitaciones, eso es lo que nosotros hemos estado ahorita mismo planificando ya, generar una capacitación a nivel del por qué es importante el cuidado de los sistemas, de los ecosistemas páramo precisamente, las quebradas, los pogios, para que de esa manera también las comunidades y precisamente toda la gente pues se concientice, ¿no? Y se empodere también el cuidado del medio ambiente. Que haya una gobernanza compartida, ¿no es cierto? Instituciones, comuneros, los de la ciudad, los de la zona rural, porque nosotros somos cómodos en la ciudad. Vemos el agua, si es que se fue el agua, no importa, si es que ya llegó, bueno, solamente nos preocupamos porque a qué horas va a venir y se llama a las autoridades, qué pasó, se fue el agua en tal sector, pero ustedes que viven en el páramo son los que cuidan los árboles, cuidan las riberas de los ríos, cuidan que no se contamine, cuidan que los guardianes del agua también estén bien cuidados para que sigan con esos conocimientos y no contaminar esas aguas cristalinas, esas aguas puras que llegan a los hogares, en este caso de Ambato. Con esto, Isaías, si algo más tiene, queremos terminar esta conversación, este diálogo en La Tulpa, esperando que los guardianes del agua ya en Ambato, no tan lejos, ¿no? Porque es la sierra también y estamos acá en la sierra de la patria ecuatoriana, que en Ambato se valore el trabajo de los pueblos y cómo ustedes cuidan los páramos para tener agua, todos, no solamente ustedes. Sí, precisamente yo al menos haría un llamado, ¿no?, a los jóvenes de los diferentes pueblos y nacionalidades a escribir nuestra historia, y si es que ya está escrita por investigadores extranjeros, a reescribir la historia, nuestra cosmovisión desde nuestra realidad, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra cosmovisión, para que de esa forma, pues, todos los conocimientos y saberes ancestrales, la ciencia milenaria de nuestros abuelos y abuelas de los 18 pueblos y 15 nacionalidades, pues, se quede ya enmarcada de manera física y de esa forma, pues, hacer que estos conocimientos y saberes ancestrales, pues, no fenezcan y continúen por generaciones, y compromiso de que nuestras generaciones futuras también vayan empoderándose de estos conocimientos. La academia occidental pues es todo, ¿no? Y no hemos regresado a ver los conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos y abuelas que precisamente están aquí por miles de años. O sea, ellos ya vienen practicándolo durante miles de años y obviamente algo tendrían que haber hecho bien para que sigan todavía presentes. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es precisamente articular estos conocimientos ancestrales con los conocimientos tradicionales académicos, para que de esa forma pues nosotros también podamos seguir a la par en esa contienda, ¿no? Y evolucionar obviamente al momento actual, al momento en el que
si nos quedamos igual refundidos en el pasado, pues no podemos hacer nada, ¿no? Sino es que tenemos que evolucionar, pero evolucionar con nuestros conocimientos tradicionales, con nuestra investigación y nuestra propia ciencia milenaria. Muchas gracias. Así concluimos la conversación con Isaías Pachacuti Quinatoa Chuquiana. Publicó hace días atrás Yacuta Camacuna, Guardianes del Agua, Quizapincha, El Yumbo. Nos vemos el día miércoles en La Tulpa a la 1:30 de la tarde. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por opinar. Hasta el miércoles.